¿Ni siquiera tienes temor de Dios, tú que sufres la misma condena? Le dice el buen ladrón al otro, luego de una afrenta al crucificado. Es uno de los dones del Espíritu Santo, el temor, pero solemos esquivarlo. Reconocemos que el miedo es algo presente en el corazón del hombre, pero no sabemos cómo vincular eso con Dios. Muchas veces obramos con temor, otros por temor, otras veces sin temor a nada. El temor nos muestra algo que queremos proteger. ¿Qué es lo que queremos cuidar cuando somos invitados a tener temor de Dios? De esto y otros asuntos conversaremos hoy en Sobrepensar. Bienvenidos al podcast de los Jueves Tomistas. Muy buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Filipo? Bien, muy bien, un gusto como pila siempre. De libros allá? Y esta vez no está tan grande. Veo que vos únicamente seleccionaste 2 libros. No, tengo 3 acá en la retaguardia. Bueno, así que está muy te bien. embromé. Bueno, y bienvenida, Belén, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Primera pregunta, como para ablandar también un poco, que nos cuentes un poco tu experiencia en el Jueves Tomista presencial en el que estuviste y que puedas contar cómo te fue, cómo te sentiste, qué tanto miedo tenías, qué tanto temor tenías. Bueno, la verdad que fue una muy linda experiencia. Fue muy loco vivirlo desde adentro. Por ahí yo estaba muy acostumbrada, ¿no?, a ir y escuchar las charlas, que siempre son como tan informativas. Y vivirlo desde adentro, ver todo el trabajo que conlleva, fue una oportunidad re linda, una experiencia única. Y sí, estaba un poco nerviosa, pero creo que salió muy lindo. La verdad que es una re linda oportunidad para aprovechar ir a los Jueves Tomistas. Bien, qué bueno. Bueno, aprovechamos para contarle a la gente que nos conoce digitalmente o virtualmente, pero tal vez no presencialmente, que esto que hacemos es una extensión, gracias, buena palabra, una extensión como un río que fluye de algo que sucede presencialmente en Córdoba, Argentina, que es que mensualmente los miembros de Liter Calasanz, de Cooperadores de la Madre de Dios, abrimos las puertas de nuestro proceso pastoral para que muchos jóvenes, adolescentes y algunos que han dejado de ser jóvenes y adolescentes puedan venir a pensar con nosotros las cosas de la fe. Cuando hablaste de dejar de ser jóvenes, ¿me miraste a mí? No fue por nada, Bueno. Estás en la flor de la edad, en la flor de la juventud. Bueno, muchas gracias. Con gusto, por favor. El tema de hoy es bastante interesante. Está bueno, yo lo hablaba hace un rato con vos cuando veníamos. El tema del temor, estudiarlo, sentarse a leerlo, porque es uno de esos temas que si no lo tenemos que dar de otra forma, creo que no lo vamos a estudiar. Entonces, está bueno empezar con una pregunta media tonta, pero ¿a qué le tenemos miedo? Uh-huh. ¿Tienen algún miedo sonso? Yo recuerdo uno ahora de cuando era chico, que era en la casa de mis padres. Había 2 baños, un baño que le decíamos el baño de adelante y el baño de atrás. Y el baño de atrás estaba un poco más atrás que mi habitación, en un lugar en general a la noche oscuro, y me daba miedo, recuerdo, ir al baño de atrás. Porque, era como el fondo de la casa y no sé qué, bla, bla. Voy a pensar ahora qué miedos tengo. Bueno, yo recién les contaba que me daban un poco de miedo las cucarachas, los bichos en general, es como que me asusto, siempre salto cuando aparece hacia algo. ¿No viste el Eternauta entonces? No. Bien. No lo mires por si las dudas, a ver si me da miedo. genera contraindicación. Sí, soy un poco miedosa. Ajá. A mí siempre me han dado un poco de miedo las alturas. Las alturas, sí. Sí, es una mala combinación con mi vida porque me gusta bastante caminar, ir por las montañas, pero bueno. Tenés amigos también que son muy aventureros. Sí, eso me juega un poco en contra. Uh-huh. Pero el tema del miedo también es muy interesante ver cómo lo plantea la sociedad actualmente. Porque la invitación que se nos hace es que no hay que tener miedo a nada, ¿no? Porque no hay nada que temer. Por una parte, porque yo soy autosuficiente, me basto a mí mismo, entonces, ¿a qué debería temer, no? Un poco de la mano con el impossible is nothing, digamos, ¿no? Nada es imposible, todo me está permitido, todo puedo hacerlo, entonces no hay límite, y por lo tanto, como no hay límite, no hay nada que
que pueda hacerme daño, digamos. Y sin embargo, la experiencia de este mundo también, o de esta sociedad contemporánea, es una experiencia de mucha angustia, de mucha ansiedad, de mucha inseguridad, que son manifestaciones de un miedo, de un temor que no está encauzado, ¿no? Claro, se ven los dos extremos. Por un lado este de no tener miedo, y el otro que es mucho más triste es de quien es, no sé si podemos decir, pusilánime, de quien no tiene el valor para afrontar ciertas situaciones, la fortaleza necesaria, ¿no? Muchas gracias. Llegó el mate. Llegó el Sí, mate. pusilánime, los temerosos, ¿no? Los tibios. Los tibios del Apocalipsis. Esa era una de las citas favoritas de mi papá. Que en paz descanse. medio errada la cita, pero bueno, le generaba a él algo, ¿no? Esto del Apocalipsis, de los tibios, o fríos o calientes, a los tibios los vomitaré de mi boca, ¿no? Entonces un llamado a una vida más radical. El Dante en la Divina Comedia, que me estoy acercando ahí, tengo una edición que está buena porque tiene ilustraciones de Doré, que la verdad que Doré ha ilustrado todo, porque ha ilustrado la Divina Comedia, ha ilustrado la Sagrada Escritura. El otro día descubrí también que ilustró El Quijote, o sea, tiene un montón de cosas ilustradas. Es un autor también muy fascinante en su modo de dibujar. Esta edición está buena por eso, pero está mala porque no tiene muchas notas, así que hay algunas cosas que se te pierden. Pero plantea Dante que en la entrada al infierno, es decir, ni dentro del infierno, ni en el purgatorio, y por ende tampoco en el cielo, están los abúlicos, ¿no? Los neutrales, los que se mantuvieron neutrales frente a las cosas importantes. Es decir, los que no, los que tuvieron una vivencia tal del miedo, del temor, que quedaron paralizados. Entonces, dice que los cielos los expulsan para que no turben la belleza del cielo, ¿no? Pero tampoco los reciben los infiernos. Y cuando van Dante y Virgilio caminando por allí, ¿no? Dante quiere detenerse y le pregunta, y Virgilio le dice, te lo diré brevemente, y le explica en 2 líneas quiénes son, ¿no? No hablemos más de ellos, míralos y pasa de largo. Ni siquiera se detiene Virgilio allí para darle una enseñanza a Dante sobre los neutrales, sobre los abúlicos, ¿no? Míralos y pasa de largo. Oh, qué mensaje. Y también con esto, con esta actitud de tibieza, es muy feo ver el proceso también. Hablábamos hace un rato, antes de comenzar, del cuento de Cortázar, Casa Tomada. ¿Nos querés contar un poco, Andrés, cómo es esta historia? Sí, más vale. Top 3 de cuentos de Cortázar favoritos. La historia circula dentro de una casa. Uno no va entendiendo muy bien lo que sucede y te vas enterando con el tiempo. El asunto es que aparece un invasor en la casa y empieza a conquistar terrenos de la casa. Parece que entra por el fondo y va quedándose con la piecita de atrás, después con el lavadero, después con uno de los baños, después 2 habitaciones. Y los habitantes de la casa, que son los que van narrando la historia, se van dando cuenta de que ese invasor va conquistando lugares de la casa. Y de modo tal que llega un momento de clímax en el que los habitantes de la casa, los dueños de la casa, tienen que salir de la casa porque el invasor va conquistando todos esos lugares, ¿no? Y genera un montón de sensaciones la lectura del cuento. Cortázar tiene una pluma muy vivaz, pero también muy sugerente. Y lo que conversábamos, y por eso también traemos este cuento a colación en el episodio, que es que estas personas nunca enfrentan aquello que le está invadiendo la casa, ¿no? Y que pareciera ser más una idea de ellos que un temor o un miedo fundado, y que parece ser más una cuestión de su imaginación que algo real allí para enfrentar. Entonces, bueno, comprender la realidad del miedo y del temor como algo presente en el corazón del hombre, digamos, como algo que está y está bueno que esté, pero también como algo que tiene que ser enfrentado. El temor en sentido pasional, digamos, ¿no? O en sentido emocional. Porque el temor nos habla de algo que queremos proteger. Entonces, los dueños de la casa
eran dueños de la casa, pero amaban algo más. No, sí, bien lo digo. Amaban más algo que la casa, que era su propia vida. Claro. Y por eso tienen miedo de que ese invasor les haga daño a ellos y prefieren dejar la casa antes que correr el riesgo, digamos, de perder la vida. Entonces, el temor y el miedo tienen que vincularse con el amor, con aquello que amo. Sí, al final del cuento se van y tiran la llave por la alcantarilla, Ujú. abandonando toda esperanza de volver. Como diría el Dante también. Bien, entonces, yendo más al grano, la realidad es que tenemos que tener miedo. Ujú. Porque el infierno existe y es una posibilidad de esta vida el ir al infierno. Ujú. Entonces allí se fundamenta el miedo. Pero también está la pregunta de el temor de Dios, de que si Dios es bueno, ¿por qué le tenemos que tener miedo? Ujú. Si justamente el miedo es esta huida o rechazo del mal, ¿no? Ujú. Y está muy bueno cómo lo desarrolla Santo Tomás en la Suma, explicando que, en primer lugar, el miedo, este temor de Dios, siempre debe orientarnos hacia Dios. Y este temor se fundamenta no en que Dios es malo, sino en dos cosas. En primer lugar, en el temor de la culpa, Ujú. y en segundo lugar, en el temor de la pena. Es bastante tedioso pena y culpa porque a mí se me confunden. Confieso que siempre se me mezclan, sí. Siempre. Y sintéticamente el temor de culpa haría referencia a separarme de Dios, y el temor de pena, debido a que me separé de Dios por mis propias acciones, me merezco un castigo. Y justamente el temor de Dios tiene que basarse más en el temor de culpa, es decir, de separarme de Dios, que en el temor de pena, es decir, en el temor al castigo eterno. ¿Queda claro más o menos cómo voy? Ujú. Qué perfecto. Y a raíz de este temor, podemos continuar clasificándolo. Santo Tomás lo desarrolla en la Suma. ¿Puedes explicarnos más o menos cómo sería esta clasificación, Belú? Bueno, justamente, digamos, por diferencia de distintos temores, por los distintos males que se pueden temer. En primer lugar, plantea el temor mundano, que es este temor a perder los bienes del mundo. Entonces, eso lleva a alejarse de Dios, digamos, por temor a perder mis bienes materiales o las cosas del cuerpo, me alejo de Dios y me aferro a todo lo terrenal. Sería, se me ocurría ahora, justamente cuando hablábamos de los abúlicos, el joven rico, ¿no? El encuentro de Jesucristo con el joven rico, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Se va triste el joven rico porque amaba, bueno, no me acuerdo, estoy queriendo citar de memoria, pero no me acuerdo, chicos. Porque amaba mucho sus bienes, en fin, bueno, esa es la idea. Pero está ahí, ¿no? Claro. Amar más el dinero que a Dios y por lo tanto Claro, temer abandonar esas cosas. tener como fin último las cosas de la tierra, del mundo. Y después están los demás temores que llevan más bien a acercarse a Dios, pero por distintos motivos. Por un lado está el temor servil, que en sí mismo podemos decir que es bueno, por esto justamente de que nos acerca a Dios, pero tiene este lado, ¿no? Como del caer en el servilismo, que sería actuar simplemente por temor y no por amor, dejar de lado la caridad. Entonces eso también, primero que nos quita un poco de libertad, porque nos dejamos llevar por el miedo, y bueno, justamente no puede ser llegar a ser perfecto porque le falta este toque, la caridad. Ujú. Sí, Eh, es un temor también más egoísta, porque estoy Exacto. centrado en mi bien, ¿no? Entonces, hago tales cosas y no hago tales otras, porque quiero yo recibir un bien y no quiero recibir un mal, ¿no? Exacto, y se basa, bueno, en lo que decía del temor a la pena, ¿no? Como que el servilismo cae en eso, que tenemos miedo de que este Dios, que es como nuestro Señor, nos castigue, y por eso actuamos por ese miedo, ¿no? Que no queremos Claro. recibir una pena. Está muy bueno también mencionar esto que decías antes, que la iglesia reconoce que es bueno. Por ejemplo, en la confesión, en el acto de contrición,
reconoce la Iglesia que hay una contrición que es imperfecta, que se da por este temor de la pena. Es decir, nos vamos a confesar porque tenemos miedo de ir al infierno. Y bueno, es algo que la Iglesia reconoce como bueno, pero como imperfecto, porque justamente nos invita a una contrición perfecta que va a ser el temor filial, ¿no? Exacto. Sí. Que este temor filial, ¿cómo sería? Bueno, el temor filial. Mataste la cita, Mirá Filipe. cómo está ahí. en Me la mataste punta, la cita, Filipe. Con la cita en la boca. Se nos pasó Santa Teresa también, todo. Y bueno. Pero ya vamos a volver ahí. No, tengo Ronald Knox. De los varios británicos convertidos al catolicismo, desde los que tenemos Newman a Chesterton, digamos, ahí está el Ronald Knox. Era incluso obispo anglicano, se convirtió al catolicismo, creo a cámara lenta. Hacia el final, cuando habla del último artículo de la fe, que es, creo en la resurrección de la carne y la vida eterna, trae un testimonio del cura de Ars, ¿no? Y dice el cura de Ars, hablando con un amigo: me sé de un viejo, hablando de sí mismo, cuya vida sería una auténtica tontería si no existiese una vida futura. Pero entonces, dice el amigo, se detuvo y corrigió sus palabras diciendo: aunque de hecho es tanto el honor que me supone servir a Dios, que debemos enorgullecernos y alegrarnos al hacerlo, aunque Él no nos recompensara en absoluto al final. La trampa del temor servil y la trampa a veces de la vida cristiana es hacer las cosas en función del premio que se me va a dar y no hacer las cosas por puro amor a Dios, ¿no? Y el temor de Dios, el temor filial, implica este segundo movimiento que dice el cura de Ars. No hago las cosas por lo que se me va a dar en el futuro, sino hago las cosas porque amo a Dios y vale la pena en este momento hacer esto, ¿no? Entonces el temor filial no busca nada más. Y eso es lo propio del amor, ¿no? No buscar una recompensa, no buscar algo más. Eso es lo propio de la generosidad. Creo que ahí hay algo que al menos a mí me interpela muchísimo en el día a día, digamos. ¿Hago las cosas porque hoy vale la pena hacer esto porque Dios se lo merece? ¿O hago las cosas siempre con una especie de segunda intención santa por lo que Dios me va a dar más adelante? Uf. Dificilísimo. Hay que estar muy desprendido del mundo. Sí, total. Sí, desprendido de uno mismo, ¿no? Ni siquiera del mundo, sino de lo que me va a pasar más adelante. Entonces, sí, que ahí también entra la pregunta de si se puede no tenerle miedo al infierno, digamos, porque es como por ahí inevitable. Sobre todo siento que todos tenemos, por ahí, no sé, de chicos, como siempre nos dieron esta visión de infierno como algo oscuro, malo, monstruoso, y es imposible por ahí no temer eso. Pero sí se plantea como esta idea de eso, que es inevitable, pero que se puede ir perfeccionando para no dejarse guiar por eso y no actuar solo por miedo, claro, sino actuar como confiando en Dios y llevándolo a este temor filial, donde tememos más bien apartarnos de Dios y no el castigo que nos pueda llegar por ofenderlo. Claro, no es un temor a Dios, sino un temor de Dios, ¿no? Eso también a mí me resulta significativo, ¿no? Que soy muy de la manera de decir las cosas. O sea, no es un temor a Dios y a lo que Dios pueda hacerme, sino que es un temor de Dios, o sea, de apartarme de Dios, y es más un temor y un miedo a mí mismo y de lo que yo puedo hacer, y no tanto un temor de lo que Dios pueda hacerme a mí, Dios. Entonces tenemos temor mundano, temor servil y temor filial. Sí. Y después, bueno, está por último el temor inicial, que vendría a ser como la mezcla de este temor servil y temor filial, que bueno, es el punto en donde se encuentran, pero es más imperfecto porque por ahí todavía no termina de tener este cierre de la caridad para que sea completamente filial, que se lo vea justamente a Dios como Padre que nos ama y que nosotros también amamos y por eso no nos queremos alejar, sino que también se teme la pena y se deja guiar un poco por eso. Bueno, ahí está el soneto a Cristo crucificado que hablábamos hace un momento. Se atribuye a Santa Teresa la Grande, ¿no? Santa Teresa de Ávila, no Santa Teresita de Lisieux, la reformadora del Carmelo, pero también a otros, y hay otros que dicen que es anónimo, en fin, pero bueno, es bellísimo, ¿no? No me mueve mi Dios para quererte,
el cielo que me tienes prometido, ¿no? Santo cura de Ars, no lo que voy a recibir el día de mañana, no me mueve eso, ni me mueve el infierno tan temido, temor servil, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera, no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Si me hago un tatuaje alguna vez, va a ser este soneto. Soneto a Cristo crucificado. Bien. Qué poderoso poema. Y hablando sobre esto de temor filial, podríamos decir que a mayor caridad, menor es el temor. Y bueno, ahí depende siempre de qué temor estemos hablando, pero en cuanto al temor de Dios como tal, siempre cuando aumenta la caridad, aumenta el temor de Dios, porque justamente mientras más amemos a Dios, más vamos a temer apartarnos de Él u ofenderlo, justamente como un hijo a su padre que no quiere ofenderlo porque lo ama y porque quiere estar cerca. A mí me resulta significativo que Guardini, en un libro, creo que era Preparación para la Santa Misa, Editorial San Pablo, habla de el mejor lugar como para aprender el temor de Dios. Y él habla del altar como el lugar ideal. Bueno, y siempre me quedo resonando esto y también dándome cuenta de que en mi propia vida, como el lugar más que reconozco este temor de alejarme de Dios, puede estar en el altar, por la presencia de Dios, porque es un lugar donde se puede dar más profundamente la amistad con Dios, me parece. ¿Cómo lo entienden ustedes? Claro. Sí, conecto con la frase con la que abrimos el episodio del buen ladrón, ¿no? No tienes temor de Dios, tú sufres la misma suerte que él. El altar como el lugar del sacrificio, el altar como el lugar donde se hace patente lo que Dios ha hecho por nosotros y hace por nosotros, ¿no? Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. O sea, ese el lugar del sacrificio, es el lugar para ser colmado de temor de Dios, por lo que Dios hace por nosotros, ¿no? Sí. El temor es más y la vida cristiana es más un devolverle a Dios lo que nos ha dado que un hacer algo para que Dios nos dé más adelante. Le devuelvo a Dios gloria por lo que Él me ha dado y no es tanto algo que le doy para que Él el día de mañana me dé otra cosa. Sí, también es interesante ver cómo se van por ahí perfeccionando la caridad y el temor de Dios, porque bueno, como al ser este don del Espíritu Santo que se nos da justamente como auxilio, va perfeccionando, ¿no?, la caridad para acercarnos a Dios y también como, bueno, y a las otras virtudes también para ir de a poco llegando al fin y al cabo, ¿no?, como que se relaciona y así todo va llegando al premio final, ¿no?, confiando en su misericordia, teniendo esa esperanza, esa fe y bueno, también confiando en el auxilio que se nos da y la gracia para ser salvados, todo se va relacionando. También, como dice en el Magnificat María, que dice, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Y justamente, al fin y al cabo, la misericordia y la salvación se termina dando en aquel que lo teme con este temor filial, ¿no?, de amor. Si llegaste hasta acá, nos merecemos un like y que te suscribas. La verdad que después hacia el final todo el mundo se va, pero este es el momento. Este es el momento, aún queda un ratito. Bueno, gracias por el espacio No, publicitario. de nada. ¿Qué te acuerdo? Justo tocaste, Bel, un tema interesante de la esperanza. Porque aparentemente el temor puede llegar a contradecir la esperanza. Si la esperanza, es decir, es esta virtud teologal por la cual esperamos de Dios las gracias necesarias para nuestra salvación.
¿por qué deberíamos temer al infierno? ¿No? Si Dios nos va a mandar su auxilio. Sí, pienso que el temor servil, que es el temor al infierno, muestra una vida teologal imperfecta. Entonces, en ese caso, a mayor presencia de las virtudes teologales, menor temor servil. Exactamente. Así como aumenta por ahí, como decíamos antes, como aumenta con la caridad el temor filial, disminuye el servil. Digamos, como que tenemos menos miedo a la pena porque, bueno, amamos a Dios, eso es lo más importante, deja de importar tanto como el propio bien, que es simplemente salvarse. Y, bueno, nos empezamos a enfocar en eso, ¿no? Y disminuye el temor servil. Está bueno lo que dice Santo Tomás de que en este temor y su vínculo con la esperanza, nosotros de lo que estamos temiendo no es de que no vamos a recibir el auxilio de Dios, sino de que nosotros no lo vamos a aceptar, no lo vamos a recibir, ¿no? En consecuencia, la esperanza y el temor no serían contradictorias, sino todo lo contrario. Hay una frase que cita Piper cuando habla de la esperanza, porque, hago un paréntesis un poco largo, Santo Tomás habla del temor de Dios en el segunda parte del segundo libro. Sí, segunda. La segunda. Y cuando habla de la virtud de la esperanza, en el Tratado de las Virtudes Teologales, ahí coloca el temor de Dios y ahí lo desarrolla. Por eso también estamos hablando de esto ahora en el año de la esperanza, ¿no? Sí, todo tiene sentido. Que esto está muy bueno, si te interesó el tema, que lo vayas a leer de la Suma, porque es uno de los temas que me parece está bastante fácil. Sí, muy fácil. Bueno, ya casi me olvidé de lo que estaba hablando. Habías dicho que era muy bueno todo lo que estábamos haciendo. Claro. Que estabas muy contento. Excelente. No, el vínculo del temor con la esperanza. El vínculo. Y que las dos cosas van juntas. Sí. Y tal vez era eso lo que... Ah, Piper. Y que Ibas a citar a Piper. Sí, muchas gracias. No, es terrible. Y que él menciona que, citando a otro autor, el temor de Dios es el garante de la esperanza. Uh-huh. Porque la esperanza es una virtud de quienes todavía estamos en la tierra. Y en consecuencia, si yo no temo al infierno, ya sea por presunción, pensando que yo ya voy a ganarme el cielo, tampoco voy a tener esperanza, lógicamente. Entonces, al tener temor de Dios, para decirlo de una manera más sintética, yo reconozco que todavía puedo ir al infierno. Es decir, que todavía estoy en esta condición de homo viator, que hablamos en otro podcast. Y por ello, puedo tener la virtud de la esperanza, porque me reconozco todavía en la tierra. Bien. Es la de los peregrinos, claro. Es el don de los peregrinos, el temor de Dios. Sí, significativo también, traigo a colación ahora que nuestros fundadores reciben en su vida espiritual, en su doctrina espiritual que nos comunican en las cartas y demás, un eje central en el temor de Dios, ¿no? San José de Calasanz, de quien se asocia una frase de la escritura del eclesiástico, si no mal recuerdo, que es: vengan hijos, escúchenme, yo les enseñaré el temor de Dios, ¿no? Él en algunas de sus cartas menciona que como que lo que articula las escuelas pías es temor de Dios y letras, que después nosotros hemos configurado como piedad y letras, pero bueno, está allí, ¿no? Y Paula Montal, Santa Paula Montal, fundadora de las Madres Escolapias, de quien Belu es exalumna de una escuela de las Madres, que dice que hay que salvar las familias, enseñando a las niñas el santo temor de Dios. O sea, está allí presente también en la vida espiritual de nuestros fundadores y en la misión, ¿no? En lo que Dios les encomienda como una misión. Entonces, en el tránsito, la labor educativa, que es una labor muy peregrina, muy en el mundo y para el mundo, educar en el santo temor para que lleguen a su verdadera meta, que es el cielo. Tengo una cosita más para citar, que la verdad que no sé dónde, tuve varios momentos en el que casi cabeceó el centro, pero la quieres decir ahora. Pero la quiero decir ahora y ya está. Y bueno, después que hagan un recorte con esto.
Vamos cerrando entonces el pod. Gracias, Filipo. Es de una carta de Mozart. En los tiempos en los que él había perdido a su mamá, que fue un momento muy trágico, él era muy joven, quedó muy distanciado de su papá también y escribe en una carta, ¿no? Eso lo lleva a considerar mucho el asunto de la muerte y a volver a la fe, la muerte de su madre. Dice, solo el momento nos es desconocido, el momento de la muerte, ¿no? Pero eso no me causa ningún temor. O sea, no saber no me causa ningún temor. Porque cuando Dios lo quiera, yo también lo desearé. El verdadero temor de Dios es amar lo que Dios ama, querer lo que Dios quiere, y por eso no hay lugar para otros temores. Ni siquiera el temor a la muerte, ¿no? Ni siquiera el temor al castigo, ni siquiera el temor a alejarse de Dios, porque como amo tanto a Dios, deseo estar cerca de Él, ¿no? Ahora se ha cumplido la divina y muy santa voluntad de Dios, hablando de la muerte de su madre. Digamos entonces un ferviente paternoster y pasemos a otros asuntos, cada cosa a su tiempo. 9 de julio de 1778. El libro es El Dios de Mozart y el Mozart de Dios, de un sacerdote argentino, creo que de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que se llama Fernando Ortega. Tiene muchos libros sobre la espiritualidad de Mozart y es muy interesante todo ese mundo, digamos, para entrar también a la música clásica. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. De mi parte, muchas gracias. Lo he disfrutado bastante, así que espero que los que nos escuchan también pueden dejar sus comentarios opinando, preguntando, insultando. No, insultando no. Por favor. Compartir a sus conocidos, tanto en YouTube como en Spotify, como en nuestras redes sociales. Hemos de decir que la sensación de todo el mundo cuando planteamos que íbamos a hacer un jueves tomista presencial sobre el temor y que íbamos a tener un episodio sobre el temor de Dios era, che, seguro va a ser recorto esto, ¿de qué vamos a hablar? Pero es de uno de esos tópicos en los que te introducís un poco y te das cuenta cómo todo está conectado, ¿no? Todo el organismo de la teología, el misterio de Dios está conectado y eso es algo que al menos a mí me hace enamorarme y desear conocer mucho más. Y por eso lo hacemos, ¿no? La verdad que si no nos mirara nadie, igual lo haríamos, porque nos gusta esto, digamos, y lo disfrutamos. Y nos acerca a Dios, más vale. Totalmente. Bueno, de mi Belu, parte- ¿cómo la pasaste? Muy bien, muchas gracias por tenerme. La verdad que muy contenta. Es muy interesante, la verdad, meterse y bueno, como dijiste vos, todo se va conectando y todo tiene que ver con todo. Entonces es impresionante. Bien. Bueno, Será hasta la próxima. Las así Malvinas son es. argentinas.